Bienvenidos a Ellas Hoy en France 24. La Corte Constitucional de Colombia ordenó que las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en las filas de grupos armados ilegales deben ser consideradas víctimas del conflicto en Colombia y tienen derecho a la reparación. La sentencia es consecuencia de una tutela interpuesta por el caso de Elena. La llamaremos así para proteger su identidad y contar su historia. La organización Women's Link Worldwide lideró la acción legal que obligó al reconocimiento de la situación de Elena, víctima de reclutamiento forzado a los 14 años y forzada a usar anticonceptivos y a abortar dentro de las FARC. La organización pidió que se protegiera su derecho a la salud y a la reparación integral, ya que la unidad de víctimas se negaba a inscribirla en el Registro Único de Víctimas y el Sistema Público de Salud no le ha garantizado el tratamiento adecuado por los graves problemas de salud físicos y psicológicos que padece desde hace años, como consecuencia de esta violencia reproductiva que sufrió. La Corte Constitucional, que la reconoció como víctima del conflicto armado en Colombia, ordenó garantizar el acceso a las medidas de reparación que contempla la ley, a las que ahora tiene derecho. Tras el aborto forzado en las FARC, le permitieron volver a su casa temporalmente. Desde entonces, Elena decidió huir, pese a amenazas contra su vida y la de su familia. Hoy carga con secuelas físicas y emocionales. Vamos a conocer más al detalle su historia. Sí, como a las 6, 7 de la noche llegaron dos señores y eran de la guerrilla. Estaba sola con mis hermanos y cuando eso fue que me reclutaron, me llevaron prácticamente a la fuerza, porque si uno ponía resistencia, pues, o sea, uno sabía lo que le podía pasar con ellos. Ellos decían, es que ¿cómo van a tener ustedes? Ustedes acá no vienen a criar niños ni nada, ustedes vienen acá a contribuirle al pueblo. Las mujeres siempre las ponían a planificar con una inyección mesigina, o sea, siempre era esa hora la que utilizaban, siempre. Pero había momentos que a veces no sé, o sea, no, porque cuando había, por lo menos que el ejército entraba, que no se facilitaban las cosas, o sea, como que estaba uno en peligro, o sea, a veces no se facilitaban las cosas, entonces no, o sea, ahí habían veces que no, pues no había forma como cuidarse la mujer. Cuando yo quedé embarazada, yo empecé, mantenía muy enferma. Tal vez era por el embarazo, me aplicaban muchos medicamentos. Entonces ya lo último fue cuando el comandante con el candado dijo, no era que usted está embarazada, hágase una prueba. Entonces fue cuando me hice la prueba y salió positiva. Se me vino toda la cabeza, yo lo primero que me vino a mí me van a hacer abortar. Porque eso era de ahí, o sea, la que salía embarazada, eso de una y la mandaban para que abortara. Me empezaron a aplicar los medicamentos, que me aplicaban el suero, me hicieron tomar unas pastillas. Pero ya el médico de verdad que no, o sea, yo no perdí el bebé así con esos medicamentos, eso les dijo que tocaba hacerme cesárea. Era una tristeza tan grande y pues cuando me desperté yo no podía ni mover los brazos. Era como si me hubieran dado una golpiza. El dolor de haber perdido a mi bebé y el dolor también, o sea, porque el maltrato que fue mucho. Algunos compañeros me contaban de que, o sea, yo anestesiada no me dejaba, es que dormía yo le hacía mucha fuerza, que es que me han tenido que amarrar, porque no, o sea, no me dejaba. Yo lo que esperaba por lo menos es que ellos, o sea, como que dijeran, sí, nosotros cometimos un error, como que nosotros eso, pero ellos hicieron lo contrario. O sea, la culpable es usted fue la que esto, usted fue la que otro. Ahorita en estos momentos lo que más deseo como tener una vida normal y ya dejar de estar tomando tanto medicamento. El sistema de salud, pues, o sea, lo que siempre he esperado es que pues tenga una atención médica buena, porque todo lo que llevo y he bregado y hasta el momento no han hecho nada. Saber de que tengo una cicatriz y que ni siquiera conocí a mi bebé porque cuando yo me desperté, o sea, ya lo habían enterrado, no sé qué lo hicieron. O sea, eso es muy duro, o sea, y a la mujer no se le debería hacer eso, o sea, ninguna mujer se merece eso. Para hablar de este tema está con nosotros Mariana Ardila, quien es la abogada que llevó adelante la tutela con la que hoy se puede empezar un proceso de restitución de derechos para Elena y con el que se beneficiarían muchas otras mujeres y niñas que fueron víctimas de la violencia. Bienvenida, Mariana, a Ellas Hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Mariana, vamos a empezar hablando de por qué mujeres como Elena no eran reconocidas por el gobierno colombiano. Las mujeres que están en la situación de Elena, que son muchas, sobre todo mujeres de zonas rurales del país, que fueron reclutadas ilegalmente por grupos armados
o que voluntariamente decidieron ingresar a los grupos se encontraban en lo que podemos llamar un limbo jurídico. ¿Por qué limbo? Porque no tenían forma de que se les reconociera que habían sido víctimas de violaciones a su autonomía sexual o reproductiva. La ley de víctimas dice que solo se reconoce como víctima al miembro de un grupo armado ilegal si se ha desmovilizado siendo menor de edad. Pero sabemos, y esto muchas organizaciones como Coalico en Colombia lo han dicho, es muy difícil para un menor de edad dejar las filas de un grupo armado. Realmente las mayores desmovilizaciones se dan cuando las personas ya son mayores de edad o pueden huir siendo mayores de edad, como es el caso de Elena. Entonces, al haber huido o desmovilizado siendo mayor de edad, la ley de víctimas las excluía y quedaban sin ninguna otra forma de acceder a la reparación. Y eso es lo que la Corte dijo en la sentencia del caso emblemático de Elena. Dijo, la ley de víctimas no puede ser un obstáculo para que mujeres que han sido víctimas de violaciones a sus derechos al interior de grupos armados puedan acceder a la reparación y a la salud. Mariana, ¿y qué es lo que sigue entonces ahora en el caso de Elena? Ya hubo una primera victoria que es una aprobación de la Corte para que sí sea reconocida, pero sigue un largo camino para velar por sus derechos. Ahora en este momento estamos esperando que la Corte notifique el fallo formalmente a la unidad de víctimas. De todos modos sabemos que la unidad de víctimas ya conoce el fallo porque el director de la unidad de víctimas se refirió públicamente al fallo diciendo que lo iban a cumplir. Entonces estamos esperando que la Corte formalmente lo notifique para que cumpla el fallo en el caso de Elena y también muchas otras mujeres que están en la situación de Elena puedan hacer sus peticiones a la unidad de víctimas y ser reconocidas como tal. Mire, usted está trabajando ligada a una ONG que lucha por los derechos de las mujeres y sobre todo por su bienestar. ¿Qué es lo que realmente quiere o qué es lo que necesita una víctima con las características de Elena en un país como Colombia? En primer lugar, para Elena fue muy importante, y sabemos que así es para otras víctimas, que les sea reconocido que ella es una víctima, porque ella se siente así y lo que le pasó no estuvo bien ni debió haberle pasado. Entonces el hecho de que no se le culpe a ella por lo que sucedió, que es lo que hizo las FARC y también lo que a veces hace el Estado de culparlas por lo sucedido, que eso se elimine, que se ha reconocido que ellas fueron víctimas. Eso simbólicamente y emocionalmente para ellas es muy importante, pero además estar inscritas en el registro de víctimas les da acceso a muchas medidas de reparación, a proyectos productivos para reiniciar sus proyectos de vida, a subsidios de vivienda, atención priorizada y especializada en salud, tanto física como mental, para lo que les sucedió. Entonces eso es lo que vamos a luchar para que Elena tenga acceso real a esto y también muchas otras mujeres. Quiero que sigamos hablando un poco más de este reconocimiento. La Universidad Sergio Arboleda no hace mucho publicó un libro en el que denunciaba la violencia sexual cometida dentro de las filas de las FARC y explicaba que hay al menos 500.000 víctimas de este abuso, de esta violencia que sufren las guerrilleras. Prácticamente no se sabe nada, porque ellas no denuncian, no hay cifras, no hay datos específicos, sea bien porque ellas creen que no va a pasar nada o porque hace parte de la normalidad esta práctica de abuso, esta práctica de aborto forzado, de anticoncepción forzada, y entonces este es uno de los problemas que deberíamos atacar, porque muchas mujeres como Elena pueden estar en la calle con una historia similar y nosotros no nos hemos enterado. Efectivamente, en este tema, como en todos los temas relativos a violencia sexual y reproductiva, hay un alto subregistro. Y esa es precisamente la oportunidad que presenta el Acuerdo de Paz en Colombia al haber creado tanto la Jurisdicción Especial para la Paz como la Comisión de la Verdad. Women's Link Worldwide también llevó el tema de la violencia reproductiva al interior de las FARC a la Jurisdicción Especial para la Paz. Entregamos un informe y lo que se espera con entregar este informe, lo que se pide a la jurisdicción es que esclarezca la verdad de lo que sucedió. ¿Cuántas mujeres y niñas sufrieron violencia o sexual o reproductiva, es decir, abortos forzados, anticoncepción forzada al interior de las filas de las FARC? Sabemos y reconocemos que de pronto hubo mujeres, que seguramente hubo mujeres que por su voluntad abortaron o tuvieron relaciones sexuales dentro de la guerrilla, pero también conocemos historias como Elena y como las de 35 testimonios más que incluimos en el informe a la JEP, que afirman haber sido víctimas de esta violencia y que tienen secuelas en su cuerpo y también en su salud emocional por haber
tenido un aborto que no querían tener y muchas veces en condiciones inseguras. Mire, ya vamos a cerrar este capítulo porque se nos acaba el tiempo, pero para finalizar, la sentencia de la Corte dice que la ley de víctimas no podría convertirse o no debería convertirse en un obstáculo para las víctimas de violencia sexual en el marco de este conflicto armado interno y de haber sido pertenecientes a un grupo de guerrilla ilegal. ¿Por qué entonces el Estado, muy brevemente, no da el apoyo suficiente? Nos falta cultura para que haya respeto y cuidado por las mujeres, sean las condiciones que sean. Esta no es una situación exclusiva ni de Colombia ni de las FARC. A nivel mundial sabemos que los grupos armados, al interior de los grupos armados hay violencia sexual y reproductiva contra las mujeres. Entonces, esta sentencia de la Corte Constitucional a nivel mundial es una de las pocas que ha empezado a reconocer este fenómeno y lo que queda es seguir visibilizándolo y seguir acercando a estas mujeres a la justicia. Pues le agradezco mucho por su análisis y le deseo muchos éxitos en la continuación de este caso. Muchas gracias. Ustedes continúen con nosotros, pedimos justicia y reparación para Elena. Sigan con nosotros en France 24.